Hoy vamos a hacer un clon del Cointreau, un triple sec. Pero antes, prestame atención un segundo, que te quiero contar de una serie de sorteos que vamos a hacer este 2025. Cada mes de este año, a partir de febrero, vamos a sortear un acceso vitalicio a nuestra membresía. Con nuestra membresía podés acceder a todos nuestros cursos online y al contenido exclusivo para los miembros. Y para participar, lo único que necesitas es estar suscrito a este canal. Así que si todavía no estás suscrito, suscríbete ahora. Vos podés ser el próximo ganador, así que no te lo pierdas. Es un acceso de por vida a todos nuestros cursos, básicamente, y vamos a sortear uno por mes durante todo el año. Ahora sí, vamos con el triple sec. Bienvenidos, amigos productores, a un video nuevo donde vamos a hacer Cointreau. En realidad lo que vamos a hacer es triple sec. Cointreau es una marca muy conocida de triple sec, la más conocida del mundo posiblemente, y hoy te voy a enseñar cómo hacerlo. Con una técnica que no requiere alambique, porque esta bebida es un destilado, sino que la vamos a hacer con un frasco, pero no vamos a macerar las naranjas en alcohol. Vamos a hacer algo que se llama maceración indirecta. Y te voy a mostrar un par de técnicas, incluida una forma de hacerlo a alta temperatura para acelerar el proceso y obtener un producto que parece mentira que se puede hacer solamente con un par de frascos. Así que quédate, no te pierdas el video, que empezamos. Para hacer triple sec vamos a usar cáscara de naranja, la piel. En este caso, a diferencia de otros licores, no importa tanto si queda un poquito de la parte blanca de la piel, porque la cáscara no va a estar en contacto directo con el triple sec, con la bebida final. Va a estar en contacto indirecto, de ahí el nombre del método maceración indirecta. Así que para hacer un litro de triple sec, yo quiero que me quede bien concentrado, voy a usar la piel de 5 naranjas, ¿sí? Con un pelapapa voy pelando también, lo pueden hacer obviamente con un cuchillo, pero con el pelapapa a mí me resulta un poco más sencillo. Así vamos a pelar la piel de todas las naranjas. Si pueden usar más de una variedad de naranja, mejor. Según se dice, el famoso Cointreau está hecho con varias variedades de naranja amarga. Así que cuanto mejor sea la naranja, cuanto más natural, más orgánica y más aromática sea, probablemente mejor les va a quedar el triple sec final. Bien, amigos, una vez que tenemos las cáscaras ya en lo posible cortadas pequeñas, vamos a colocarlas adentro de un frasco. El frasco este va a ir adentro de este otro frasco. Y en un minuto les voy a explicar rápidamente por qué y cómo funciona el método. Así que lo que voy a hacer es simplemente colocar todas las cáscaras acá adentro. Muy bien, amigos, ahí tenemos las cáscaras bien colocaditas acá. Incluso nos sobra un poco de espacio si quieren poner más. Y lo próximo que vamos a hacer ahora es preparar el alcohol. El triple sec que vamos a hacer va a tener una graduación alcohólica final de un 40% aproximadamente. Y para hacer ese alcohol vamos a partir de alcohol puro. Alcohol etílico, no puede ser otro alcohol que no sea etílico. Nosotros usamos este de la marca Vialcohol, que es un alcohol etílico tridestilado de cereal y extra neutro. Este alcohol está pensado específicamente para este tipo de cosas, para hacer bebidas, porque en el proceso de desarrollo y de producción de este alcohol, la idea es que quede lo más neutro posible, neutro de sabor y neutro de aroma. No queremos que después el triple sec final quede con olor a alcohol, a solvente, esos olores fuertes que a veces tienen los alcoholes. No, queremos que quede con aroma a naranja. Obviamente va a tener algo de aroma a alcohol porque el alcohol en sí mismo tiene un aroma, pero no tiene que ser un aroma desagradable. El alcohol, cuando está bien puro, tiene un aroma bastante dulce que acompaña muy bien las bebidas alcohólicas. Así que, si quieren usar este alcohol, están en Argentina, pueden comprarlo directamente en la página web de Vialcohol usando el código de descuento No Soy Normal. Todo con mayúscula, tienen un descuento exclusivo en toda la línea extra neutro. Y lo bueno es que están comprando directamente al productor sin intermediarios y se aseguran que el producto es original, que no está rebajado, que no está adulterado, que no es una copia, y se quedan tranquilos que con este alcohol las bebidas les van a quedar bien. Ok, amigos, para macerar esto yo voy a usar alcohol al 48% y al final del proceso lo voy a rebajar un poco para llevarlo más o menos al 38-40%. Así que, ¿cómo hago alcohol al 48%? Mezclando partes iguales de agua y alcohol. Así que, vamos con eso. Bien, empecemos midiendo medio litro de alcohol. Perfecto. Y ahora vamos a agregar otro medio litro de agua. El agua que utilicemos acá, en lo posible, traten de que sea agua sin cloro y de bajo contenido mineral. Puede ser agua destilada, pero les recomendamos que usen directamente agua de botella, agua de bidón, la que se compra en el supermercado. El agua mineral que le decimos en Argentina funciona muy bien para este tipo de preparaciones. Así que vamos a agregarle hasta completar 1 litro de agua. Así que completamos hasta 1 litro. Y esto tiene una graduación alcohólica de aproximadamente un 48%. Este va a ser el futuro triple sec y esto lo vamos a colocar en el frasco grande. Así como está, adentro del frasco.
Ahora el próximo paso va a ser colocar alcohol en este frasco. Todavía no te expliqué exactamente cómo funciona el proceso. No te impacientes, dame un minuto, hagámoslo primero y preparémoslo y después te explico por qué esto funciona y cómo esto funciona. Lo que voy a hacer ahora es preparar unos 200 mililitros más o menos de alcohol también al 48% para colocar acá. De vuelta tiene que ser mitad alcohol puro y mitad agua para que quede al final en 48%. Así que vamos con 100 de alcohol y con otro 100 de agua. Y ya tenemos nuestros 200 mililitros de alcohol de vuelta al 48%. Vamos a agregarlo al frasco pequeño. Así nos queda. Y acá adentro se va a producir una maceración efectivamente directa. Pero esto no lo vamos a tomar. Esto es simplemente para poder extraer aromas. Siguiente paso, vamos a colocar el frasco pequeño adentro del frasco grande. En general a mí me gusta dejarlo apoyado contra alguna de las paredes del frasco grande. Me parece que queda un poco más seguro. No quiero que esto se vuelque adentro del frasco grande, así que siempre lo vamos a manejar con mucho cuidado. Y a partir de ahora el frasco grande lo vamos a tener siempre tapado. Si consiguen este tipo de frascos con tapa hermética, mejor, si no, una tapa rosca también funciona. Bien amigos, ¿qué es lo que ocurre adentro de este frasco? ¿Por qué esto debería darnos triple sec? Bueno, lo que va a ocurrir acá adentro es que adentro del frasco pequeño tenemos cítricos, básicamente con una solución hidroalcohólica. Eso va a extraer los aceites, que básicamente son los compuestos de sabor y aroma que nos interesan. Los aceites esenciales de la cáscara de naranja son muy volátiles, se evaporan con mucha facilidad. Como el frasco pequeño está lleno de aceite esencial de naranja, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se va a evaporar todo del frasco pequeño. Esos aceites que se evaporan, ¿a dónde van a ir a parar? Van a ir a parar a las paredes del recipiente, donde van a condensar y van a terminar cayendo y goteando al líquido, al alcohol del frasco grande. Es una especie de mini destilación en miniatura, sin utilizar calor y sin utilizar un enfriador para condensar los vapores. Y créanme que funciona muy bien. Ahora, la pregunta es, si es tan fácil hacer triple sec y tan económico hacerlo con un frasco, ¿por qué hay gente que lo hace con un alambique? Bueno, la respuesta es que el alambique lo hace mucho más rápido. Nosotros vamos a tener que esperar bastante tiempo en este proceso. ¿Cuánto tiempo tenemos que dejarlo así en un lugar oscuro? Como mínimo un mes, idealmente 2. Pero hay una forma de acelerarlo. Así que no te vayas y presta mucha atención, porque lo que vamos a hacer es calentar esto a baño María. Con muchísimo cuidado, porque esto es peligroso calentarlo, así que presta atención a las recomendaciones que te vamos a dar de seguridad. Si no querés calentarlo, como te dije recién, déjalo más o menos 1 o 2 meses, así como está, no tenés que hacer absolutamente nada, y de a poco los aromas van a ir pasando del frasco pequeño al frasco grande. Los vaivenes de temperatura le hacen bien a esta bebida. Estaría bueno que lo tengas, por ejemplo, en un lugar que de día haga mucho calor y de noche la temperatura baje. A veces una cocina puede ser un buen lugar porque de día a veces tenemos un horno prendido y de noche la temperatura baja y ese vaivén de temperatura hace que los vapores justamente se evaporen y después se condensen, se evaporen y se condensen. Y eso es el vaivén que queremos en esta bebida. Queremos que los vapores salgan del frasco pequeño y terminen en la solución hidroalcohólica del frasco grande. No te vayas todavía, que te voy a mostrar cómo hacerlo con alta temperatura. Bueno amigos productores, seguimos con este proceso de maceración indirecta de nuestro triple sec y les voy a mostrar algo que yo en general no les recomiendo hacer, que es macerar esto en caliente. No les recomiendo que lo hagan por una simple razón, es peligroso. ¿Por qué? Porque acá adentro tenemos alcohol casi al 50% y acá tenemos fuego y el alcohol con el fuego no se llevan bien. Si esto llegase a explotar, si llegase a caerse, a volcarse, tenemos un accidente, los rompemos sin querer, nos olvidamos que está acá y se calienta además, lo que sea, esto puede prenderse fuego y es un riesgo. Así que no les recomiendo hacerlo, pero les voy a dar todas las instrucciones que para mí son necesarios seguir para, en este caso, hacerlo de la forma más segura posible. Entonces, primer punto y lo más importante, el fuego tiene que estar al mínimo. Acá casi ni se ve, ¿sí? Porque yo lo tengo al mínimo. Siempre al mínimo. Con que esté al mínimo es suficiente para mantenerlo a la temperatura que nosotros queremos mantenerlo. Ahora les voy a decir a qué temperatura es eso. Segunda cosa importante antes de pasar a cómo funciona esta maceración indirecta. El fuego no tiene que estar en el medio de la olla, tiene que estar a un costadito, ¿sí? Dándole
a una partecita de la olla nada más. ¿Por qué quiero hacer esto? Por dos razones. Primero, para controlarlo y que no se caliente de más. Si ustedes ponen la olla entera arriba del fuego, eventualmente va a llegar al punto de ebullición. Y yo no quiero pasar esto de cierta temperatura que ahora les voy a decir. No se vayan sin saber esa temperatura. Y segundo, la segunda razón para tener esto no arriba del fuego, sino un poquito al costado, es que yo no quiero que se caliente la olla en el centro. Porque si se calienta en el centro, va a calentar el agua que está justo abajo del frasco, esa agua queda atrapada ahí abajo y empieza a hervir y empieza a producir burbujas. Las burbujas producen cavitación, que básicamente es una pequeña implosión, y esa cavitación puede rajar el vidrio y yo no quiero que eso pase. Así que el fuego siempre a un costado de la olla y lejos del frasco. Fíjense que acá tenemos el fuego en esta zona de la olla y el frasco en esta otra zona de la olla. Entonces el fuego no le está dando de forma directa al frasco. El agua que tiene la olla es agua caliente que yo saqué de la canilla. No le pongo agua hirviendo, le pongo agua caliente solamente y lo pongo al fuego mínimo de esta forma. Importante no ponerle agua hirviendo a esto. Seguimos con cosas importantes. Sí o sí tienen que tener un termómetro pincha carne adosado al frasco para tener una medición constante de la temperatura del agua. Tengan cuidado porque el alcohol hierve a baja temperatura, hierve a menos de 100 grados. Esta es una mezcla de agua con alcohol, así que va a hervir a más de 80 grados, pero va a hervir a menos de 100. Por lo tanto, tienen que tener muchísimo cuidado de que el agua esta del baño María no se les pase y no se caliente demasiado. En este momento la tengo en 58,6 grados. Eso para mí está perfecto. Les recomiendo que no se pasen de 65 grados. El termómetro lo tengo agarrado al frasco con una bandita elástica y un hilo. Pueden usar dos banditas elásticas. Yo siempre le pongo dos cosas por si alguna de las dos se corta, que el termómetro permanezca agarrado. También con cinta se vale perfectamente. Otra cosa muy importante a tener en cuenta. Mientras tengan el frasco acá dentro caliente, nunca lo abran. Porque no solamente el alcohol, la solución hidroalcohólica es combustible y se puede prender fuego, sino que el vapor de etanol es extremadamente combustible. Se prende fuego muy fácil y es muy difícil apagarlo. Así que esto, mientras el fuego esté prendido, permanece sí o sí cerrado. Solamente ábranlo después de haber apagado el fuego. Más cosas importantes. Nunca dejen esto sin supervisión. Siempre tienen que estar cerca y si se van a poner a hacer otra cosa mientras está esto acá, pónganse una alarma, un cronómetro o una cuenta regresiva cada 15-20 minutos y lo vienen a revisar. Yo en general cuando estoy trabajando durante el día lo dejo así. Yo ya sé que con esta configuración la temperatura se mantiene alrededor de 60, entonces me pongo un recordatorio cada 40 minutos. Cada 40 minutos vengo, lo chequeo, miro la temperatura. Si la temperatura está muy alta, lo alejo un poco más. Si la temperatura está muy baja, lo acerco un poco más arriba del fuego y así voy tratando de regularlo. Otra cosa importante a tener en cuenta, esta agua que está acá se evapora, así que otra razón para no dejarlo sin supervisión. Muy de a poquito, pero se va evaporando, así que si ustedes lo dejan 8 horas sin supervisión, el agua les va a haber bajado a menos de la mitad. Así que tengan cuidado, no queremos que esto se nos quede sin agua y cuanto menos agua tenga, en general, más fácil es que suba la temperatura más de lo que uno quiera. ¿Cuál es el objetivo de calentar esto? Bueno, que la maceración se haga un poco más rápido y que con el calor los vapores del frasco pequeño se evaporen más fácilmente. Y esos vapores van a condensar en las paredes y en la tapa del frasco. Y de hecho, voy a ver si puedo hacer foco mejor en la pared del frasco. Creo que ahí se puede ver cómo está toda húmeda por dentro de la pared. Sí, esas son todas pequeñas gotitas que van condensando. Alguna de esas gotas, parte de esa condensación, sale del frasco pequeño, va a caer y va a terminar en el alcohol del frasco grande. Y así vamos a ir macerando de forma indirecta nuestra naranja. Otra cosa importante, vamos a esperar un segundo acá porque quiero que vean que de vez en cuando cae una gota desde la tapa hacia el alcohol. Se va condensando el alcohol y ahí cayó. ¿La vieron? Bien. Tienen que prestar atención y fijarse que esa gota que se va a condensar en la tapa siempre caiga fuera del frasco pequeño. Si cae adentro, eventualmente les va a rebalsar el frasco pequeño. Y si cae afuera, de a poquito el frasco pequeño va a ir reduciendo su volumen. ¿Cómo hago para que la gota esa no caiga adentro del frasco pequeño? Bueno, por ejemplo, en este caso, por la forma que tiene la olla y por la forma que tiene mi cocina, este frasco queda un poquito inclinado en esta dirección. Entonces las gotas van a tender a condensarse de este lado
y van a caer acá, en esta parte del frasco. Entonces yo lo que hago es poner el frasco pequeño en la otra punta. Y así evito que me caigan gotas adentro del frasco pequeño. Bueno, amigos productores, tengan cuidado si hacen esto, háganlo con el más minucioso de los cuidados, porque esto acá adentro tiene un poco de presión. No es demasiada la presión que tiene, de hecho les voy a mostrar. Vamos a apagar el fuego primero para evitar cualquier problema. Si abrimos esto acá, ¿escucharon? Bueno, esa puff que salió es la presión interna que tiene el frasco. No es demasiada si lo hacemos a 60, 65 grados, pero no deja de ser presión. Así que tengan cuidado. Bien, vamos a volver a prender, fuego al mínimo. Voy a dejarlo un poquito más arriba para que mi temperatura suba. Y en unos minutos voy a venir a chequear que todo esté en orden. Bueno, gente, estamos acá después de 40 minutos y la temperatura de esto está casi en 67 grados. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Como ya no le puedo bajar más el fuego que esto, lo alejo. Porque la temperatura está subiendo, muy de a poquito, pero está subiendo. Entonces, lo alejo 1 centímetro, 2 centímetros del fuego y más o menos en media hora vuelvo a mirar. Si veo que se quedó más o menos donde está, lo dejo así. Si veo que subió, lo alejo otro poco y así lo voy regulando. No dejen de estarle encima porque para que esto se convierta en un problema solamente hace falta que salga mal una vez. Así que siempre que lo hagan, háganlo bien y así vamos a evitar problemas graves, heridas graves, quemaduras, incendios o cosas peores. Bien, después de todas estas instrucciones de seguridad, la pregunta es ¿cuánto tiempo dejo esto macerando? Cuando lo hago de esta forma, yo lo que suelo hacer es levantarme a la mañana, ponerle agua caliente nueva a esto y colocarlo acá y macerarlo todo el día alrededor de 65 grados. Y a la noche, cuando me voy a dormir, lo saco de acá adentro, lo pongo afuera y lo dejo que se vuelva a enfriar. Y a la mañana siguiente lo mismo, así 7 días. Y en general con eso es suficiente para que la bebida esté lista. Van a tener que probarlo, quizás les lleve un poco más, quizás con menos ya lo tienen, hay que probar y ver. Así que por hoy lo dejo así y a la noche cuando lo saque nos volvemos a encontrar. Bueno, es de noche, ya me voy a dormir. Todo el día esto acá lo fui controlando, más o menos cada 40 minutos yo me acerco, chequeo que esté a la temperatura correcta. Se mantuvo alrededor de 66, 67 grados todo el día. Lo que hago a la noche, porque obviamente no lo voy a dejar a la noche sin supervisión prendido. Fíjense que se evaporó casi la mitad de la olla. Mañana cuando lo vuelva a poner voy a tener que volver a ponerle agua caliente. Entonces, ¿qué es lo que hago? Simplemente apago el fuego y retiro con mucho cuidado el frasco de acá adentro. Y lo dejo acá a un costado. Esto ahora va a bajar la temperatura a la noche. Todos los vapores que estén dando vuelta se van a condensar y van a terminar en el líquido. Y mañana inicio nuevamente otro proceso. Siempre chequeen cuando hagan esto que el frasco pequeño no esté rebalsándose porque a veces puede ser que caigan gotas dentro y aumente el volumen. En este caso creo que está igual que cuando lo puse al principio. Pero estén atentos porque no queremos que se rebalse. Chequeen siempre de dejar el fuego apagado. A veces cuando está al mínimo es fácil no darse cuenta que está prendido. Y simplemente déjenlo reposar. No lo abran en este momento porque tiene presión, no es mucha la presión que tiene, pero la tiene y no queremos que haya un escape generalmente de vapores de alcohol. Los vapores de alcohol etílicos son muy combustibles, se prenden fuego muy fácilmente, así que lo vamos a dejar cerradito así, tranquilo y mañana a la mañana volvemos a hacer el proceso. Yo lo que suelo hacer es ponerle un papelito o una cinta e ir marcando con rayitas la cantidad de días que le doy de maceración indirecta caliente. A este le voy a dar una semana, 7 días y vamos a probar a ver cómo está. En general, una semana es suficiente. Bien, vamos a dejar esto descansar. Sigan todas las recomendaciones que les di para evitar tener problemas y accidentes con esto y nos vemos en unos días. Bien, amigos productores, seguimos con nuestro triple sec. Ya pasaron bastantes días y si ven acá tengo marcado 7 rayitas. Estas 7 rayitas representan 7 días que tuve mi triple sec a alta temperatura haciéndole maceración indirecta. Para mí, así como está, ya está bien. Lo saqué de la olla un día a la noche, lo dejé enfriar y acá ya le saqué el pequeño frasco este de adentro. Esto que queda acá no tiene un gran sabor realmente. Le termina quedando como un perfil muy fuerte, un poco quemado, pero quizás pueden guardarlo, filtrarlo y utilizarlo de a gotas en tragos, en cócteles o en otras bebidas. Eso ya se los dejo a su creatividad. Yo por el momento lo voy a dejar acá y me voy a concentrar en el triple sec. Lo próximo que quiero hacer con esto es filtrarlo. Así que vamos con eso. Los que nos siguen desde hace tiempo ya saben cómo hacemos para filtrar de forma casera nuestras bebidas. Usamos un embudo y algodón. Y el método es muy simple. Lo que hacemos es colocar una pequeña mota de algodón en el cuello del embudo
La presionamos un poco y con eso es suficiente. Si la presionan demasiado, puede ser que se les tape, pero en este caso, como es una bebida que no tiene sedimentos, prácticamente no va a haber problema. Tampoco hace falta, al ser una bebida sin sedimentos, que el filtrado sea tan bueno. Con esto va a ser más que suficiente. Así que colocamos esto en algún recipiente, colocamos esto por encima y empezamos a filtrar. Como ven, filtra bastante rápido, esto no se va a tapar de ninguna manera, así que en unos minutos nada más va a estar listo y continuamos con nuestro proceso que no termina acá todavía. Si esto lo dejaran así como está, lo pueden tomar y quedaría como una especie de vodka saborizado o aromatizado a naranja, transparente, que también es muy bueno y muy rico para hacer tragos, pero no es así el triple sec. El triple sec todavía necesita un poco más de cosas. El triple sec lleva algo más, así que no se vayan, en un minuto seguimos con este proceso. Mientras sigo filtrando mi triple seco, lo que voy a hacer es medir la cantidad de alcohol que tiene esto con un alcoholímetro. Entonces lo que hacemos es colocar el alcoholímetro en una probeta de este tipo, lo llenamos hasta el tope si es posible y tenemos que mirar a dónde queda la marca de la superficie del agua. En este caso está en un 52%, así que este triple seco que tenemos acá adentro tiene una graduación alcohólica del 52%. Me sirve saberlo porque yo quiero llevarlo a una graduación del 40% y para eso necesito diluirlo, así que este es un dato importante. En un minuto, cuando terminemos de filtrar todo esto, vamos a ver qué cantidad exactamente de triple seco obtuvimos y en base a esa cantidad y en base a la graduación alcohólica voy a decidir a qué volumen final lo quiero llevar para tener 40% de alcohol y en base a eso vamos a saber exactamente cuánta azúcar tenemos que adicionar. Así que a seguir esperando que se filtre. Bien amigos productores, tenemos 1 litro aproximadamente de este extracto al 52% de graduación alcohólica. Yo lo quiero pasar al 40% y además quiero endulzarlo. Así que vamos a una hoja a hacer las cuentas. ¿Cuánto azúcar le voy a poner a esto? Unos 200 gramos por litro. Sabiendo eso y sabiendo que quiero rebajarlo al 40%, vamos a poder hacer los cálculos. Vamos al cuaderno que les muestro rapidito cómo hacerlo. Bueno amigos, la cuenta que vamos a hacer es bastante sencilla. Partimos de la fórmula de las diluciones. La formulita es volumen inicial por concentración inicial va a ser igual a volumen final por concentración final. Esto lo sé y es aproximadamente 1 litro, que son 1000 mililitros. Esto también lo sé porque lo medí y son aproximadamente 52 grados de alcohol. El volumen final no lo sé y es lo que quiero averiguar, y la concentración final sí la sé. Quiero que tenga un 40% de concentración final. Entonces, esto que está acá multiplicando va a pasar dividiendo y nos va a quedar algo así. Reemplazando cada cosa por los datos, tenemos un volumen inicial de, dijimos 1000, una concentración inicial del 52%, todo esto va a ir dividido, una concentración final del 40%. Y esto nos da 1300 mililitros. Este es el volumen final que queremos obtener de triple sec para que la graduación sea esta, el 40%. Una vez que tenemos este dato, podemos calcular cuánta azúcar necesitamos en esta cantidad de triple sec. Seguimos con las cuentas acá abajo. Yo voy a usar 200 gramos de azúcar por litro de triple sec, es decir, por cada 1000 mililitros. Acá tengo 1300. ¿Cómo hago la cuenta? Muy fácil. Son 200 gramos entre 1000, que es lo que quiero, multiplicado por 1300, que es lo que necesito al final. Y esto nos da 260 gramos de azúcar. La cantidad de azúcar que utilicen acá es un poco a elección. En general, los triple sec llevan entre 200 y 350 gramos de azúcar. El Cointreau, en teoría, tiene alrededor de 200 gramos por litro de azúcar, que es lo que vamos a utilizar nosotros acá. Pero pueden probar con menos o pueden probar con más. Ahí ya está en el criterio y el deseo de cada uno. Si lo dejan así como está y solamente le agregan agua hasta llevarlo a 1300, les va a quedar un licor bien seco, que no va a ser un licor en realidad porque no tiene azúcar. Como les dije, va a ser una especie de vodka saborizado. Vamos a agregar esta cantidad, pero yo acá tengo un problema. Necesito disolver estos 260 gramos en el litro que tengo actualmente de triple seco. Lo más fácil sería agregar agua caliente a esto y disolverlo primero y después agregarlo a mi triple seco. El problema es que si yo le agrego demasiado agua caliente, ya estos son 260 gramos que me va a hacer aumentar el volumen de mi triple seco
más o menos en unos 150, calculo, centímetros cúbicos. Así que si le agrego demasiada agua me voy a pasar de estos 1300. Así que voy a disolver este azúcar en la menor cantidad de agua caliente posible. Cosa de no pasarme de estos 1300 mililitros. Así que, amigos productores, vamos con eso. Bien, vamos a pesar estos 260 gramos. Gramos más, gramos menos no va a hacer diferencia. Lo importante del triple sec es lo que hicimos antes, ¿sí? Lo que hicimos con las cáscaras y la maceración indirecta. Bien, ahí está, 260 gramos. Vamos ahora con el agua caliente. Tiene que ser agua bien caliente para disolverlo, hirviendo si es posible. También lo pueden hacer si quieren en un jarro o en una olla, hirviéndolo, el típico almíbar. Pero no quiero hacerlo 1 a 1 porque va a ser demasiado grande el volumen. No quiero que se me pase de 300 centímetros cúbicos. Así que voy a hacerlo un poco más concentrado. Si hace falta, lo voy a llevar a una olla o a un jarro al fuego para que se disuelva más fácil. Bueno, amigos, vamos a hacerlo al fuego para que esto se disuelva bien y podamos usar poca agua. Tengo acá unos 200 mililitros más o menos o un poquito menos. La idea es disolverlo y reducirlo un poco y asegurarnos que el volumen no sea mayor a 300 mililitros. Así que agregamos el azúcar y vamos a ir mezclando. Con esto se va a ir disolviendo. Una vez que tenemos el azúcar disuelta, nos va a quedar aproximadamente un total de 300 centímetros cúbicos que tenemos que mezclar con nuestro alcohol aromatizado con cáscara de naranja para que en total nos queden 1300 centímetros cúbicos y la concentración de azúcar correcta y la graduación alcohólica correcta. Procuren mezclarlo lentamente, si pueden revuelvan mientras lo mezclan. El triple sec es una bebida muy rica que como está recién hecha todavía el alcohol está un poco presente en nariz. Así que lo vamos a dejar reposar. Yo voy a dejar una parte en el refrigerador y otra parte fuera del refrigerador y en unos días lo vamos a volver a probar a ver cómo está después de haberse asentado aunque sea un poco. Bueno, amigos productores, pasaron 4 o 5 días, no me acuerdo exactamente, creo que 4 días desde que probamos el triple sec recién hecho. Y ahora lo que hice fue dejarlo reposar un poco. Dejé este a temperatura ambiente, este adentro de la heladera y este en el freezer. Es decir, bien frío, a temperaturas bajo cero. Como tiene arriba de 40% de alcohol, en teoría 40, no se congela. Pueden dejarlo en el freezer y se pone, como pueden ver, como mucho más espeso, aumenta la viscosidad. Entonces empecemos probando desde el más frío hasta el más caliente para ver cómo evolucionó después de estos días. El más frío de todos en aroma se siente aroma a naranja y no se siente absolutamente nada de aroma a alcohol. Esto es normal cuando guardamos estas bebidas en el freezer. Sí, obviamente se percibe el alcohol al probarlo, pero se percibe mucho el sabor y el aroma a naranja. Es muy rico para tomarlo así como está, aunque es fuerte. Obviamente tiene 40% de alcohol, así que cuidado, si lo toman así, tomen con mucha moderación y muy poquita cantidad. Este estuvo en la heladera, así que debería estar no tan frío. Como ven, también está espeso y vamos a ver cómo está de aroma. En aroma se siente más presente la naranja, lo cual también es normal. Cuanto más caliente está la bebida, más fácil se evaporan los aromas. Y de sabor lo mismo, se siente más la naranja y está más intenso el perfil alcohólico, aunque lo importante es que en aroma no se percibe y se percibe cuando se toma el calor del alcohol, pero no ese sabor a alcohol fuerte, a alcohol a acetona que tiene un mal alcohol. Así que un punto para Porta que nos provee este alcohol tan bueno para hacer este tipo de bebidas. Por último, el que estuvo a temperatura ambiente, bueno, es increíble lo poco que se le siente el alcohol realmente. Hay que olerlo muy de cerca para darse cuenta que hay alcohol y de sabor está muy rico, la verdad también. Se nota un poquito más espeso, un poquito más integrado que cuando recién lo hicimos. Si van a hacer esto para vender, lo que les recomiendo es que lo dejen reposar a temperatura ambiente por lo menos 2 semanas y después lo vuelvan a filtrar, porque en el fondo, no sé si se va a llegar a ver ahí, quizás algo se ve, se hace un pequeño sedimento. Después de unos días incluso de estar así a temperatura ambiente y quieto. Así que en lo posible lo dejan reposar 2 semanas, 3 semanas y lo vuelven a filtrar antes de venderlo. De esa forma el sedimento no se le va a formar en la botella al cliente y queda mucho más prolijo.